Hola, hola, y estoy nuevamente aquí en tu podcast Siendo Real. En el día de hoy, pues más que agradecida, bendecida, iluminada. Hoy para mí pues es un día mágico, esperando que ustedes desde sus casitas sientan lo que aquí en este set se siente hoy, rodeada de naturaleza y de mucha luz, de color amarillo, del color del sol, en apertura para recibir toda esta energía que está aquí andando y bailando. Encantadísima de recibir, señores, a una mujer con una dulzura, con una ternura, con una paz, que ustedes la van a sentir desde sus casitas, aunque no estén aquí hoy, pero yo sé que cuando vean esto, ustedes lo van a sentir, porque así como yo me siento, sé que ustedes también lo van a sentir. Y esto es Siendo Real Podcast. Hola, hola nuevamente. Y estoy aquí, señores, en un espacio mágico. Estoy aquí con Yasmelda Hinoa. Ella es terapeuta holística y ella nos dirá qué más. Hoy vamos a fluir, como siempre es aquí en Siendo Real Podcast, pero hoy más vamos a dejarnos llevar así como del ambiente, del espacio, de la naturaleza, señores, y no se encuentren raros. Si ahorita ustedes ven un perrito pasando por aquí, porque hoy también nos están acompañando. Bienvenida, Jazz. Ay, gracias. Bienvenida a este mi espacio. Hermoso, hermoso. Gracias por la invitación. Me siento así como cuando ando en los senderos, entre las plantas, los animales. Qué chulo de verdad. Poder acompañarte y haber dicho sí, voy para allá. Realmente esto pasó como están pasando las cosas últimamente. Así, sin premeditación. Sí. Algo fluyó. Yo conocí a Jazz, pues, mediante las redes, mediante Instagram. Gracias, Instagram. Pero gracias, como dicen, a Dios y al universo, que me permitió, pues, encontrarla. En ese momento, pues, estaba pasando por situaciones, no quiero decir difícil, porque la palabra difícil como que es muy pesada. Aprendizajes. Señores, una nota, un paréntesis. Cuando usted o tú quieras que las cosas vayan mejorando, debes cambiar hasta la forma de las palabras que utilizas. Debes tener mucho cuidado con lo que dices, con lo que piensas, porque eso puede hacer un cambio en tu vida. Pero para no hacer el cuento largo, entonces en ese momento estaba pasando por un momento de aprendizajes y ahí entonces conozco personalmente a Jazz. Un día maravilloso, un day pass como era, en el jardín botánico, donde conocí más mujeres, y ahí empieza pues esto de conocerla y de ir un poquito más en esa sintonía. Entonces, Jazz, este es mi espacio, Siendo Real Podcast, donde trato de traer temas diferentes, o tal vez no diferentes, pero que no son tocados con mucha reales. O sea, temas reales, pero que hay veces que no, las personas, como tú sabrás, estamos inmersas en un mundo de tragedias, de cosas negativas,
de farándula, de chismes, de todo ese tipo de cosas. Entonces, aquí yo no quiero eso. Al contrario, esto fue creado para motivar, guiar, ayudar, inspirar a otras personas y principalmente a nosotras las mujeres. Entonces, hoy, nuestra querida Jazz, hoy va a ser así como una especie de terapia para nosotras, que ya de por sí estamos prácticamente en terapia desde esta mañana. Esto ha sido algo realmente así como wow. No tengo la palabra específica, pero sé que tú, que nos estás viendo, que nos vas a ver, vas a saber el por qué esto va a ser una especie de terapia. Qué lindo, Ada, qué bueno escucharte. Yo, miren, feliz con este detalle. El primer detalle que Ada me entregó. Ella sabiendo de que me encantan los micro y macro detalles, pero eso roba mi corazón. El set que con tanto dedicación y amor ella le puso. Cuando ella me contactó, yo le dije, Ada, y podemos poner algunas plantitas. Y ella se esmeró aquí. Y de verdad que me siento como en casa y sumamente agradecida, de verdad. Hemos dado y recibido en equilibrio, como todo en la vida, ¿verdad? Debe ser. Y me he regocijado mucho compartiendo con sus dos hermosas flores que están sus hijas y todos los demás hijos que están allí en el set, señora. Aquí hay cuatro hijos caninos. Y yo feliz de verdad que sí de compartir. Qué bueno. Realmente yo pues más que agradecida de que hayas aceptado, de que estés aquí en este espacio y que puedas llevarle un poquito de eso que tienes para esas personas que te van a ver y que realmente queremos que su vida sea pues más llevadera. Esa es la palabra, más llevadera, porque situaciones tenemos todos. Sí. Situaciones a veces pues un poquito, ¿verdad? Otras un poquito más subidas de tono, otras un poquito más. Me encanta. ¿Cómo ya tú estás seleccionando Las palabras que construyen? Es magia. O sea, todo lo que nosotros expresamos por nuestros labios construye. Entonces pareciera ¿construye o destruye? Lamentablemente. Sí. Construye para bienestar o para malestar. Exacto. Sí. Entonces, en realidad es lo que busco, llevar un poquito o dar un poquito de esa luz que todos la tenemos. Que algunos la tenemos más apagadita. A veces dejamos nosotros mismos que esa luz como que se apague y sea tan bajita que no se note, pero que sí podemos hacer que esa luz vuelva y resplandezca así como ese sol que llevas ahí, señores, que se lo quiero quitar. Pero el sol, incluso nos vestimos las dos sin intención, simplemente pues eso fue lo que nos nació a las dos. No fue de que mira ya, yo me voy a vestir de amarillo, vístete de amarillo. No, salió así simplemente como es aquí en Siendo Real Podcast, que las personas puedan fluir, que puedan sentirse en libertad total, que no se sientan reprimidos o reprimidas, que se sientan pues libres de poder decir lo que sienten. Y esto aquí en Siendo Real Podcast. Y hoy, señores, pues ustedes sabrán el por qué hoy yo estoy en modo como modo paz, modo relajada. Gracias Alejandra por ese masaje que me diste ayer, que
Me devolviste un poco a la vida. Ay, qué bueno. Sí, realmente, Alejandra, besitos para ti, gracias por apoyarme, porque es otra cosa que he recalcado mucho aquí. Si las mujeres nos apoyamos, todas, el mundo fuera diferente. Sí. Entonces, Jazz, ¿qué nos trajiste? Porque realmente no voy a como un guión de que, ay, ¿qué? No, aquí vamos a fluir y simplemente le pregunto, ¿qué nos trajiste? Bueno, ¿qué te cuento? Cuando me contactaste, que fue de una manera no intencionada, miren quién llegó aquí ya, justo cuando voy a hablar. Y te pregunté y me dijiste, Jazz, ¿puedes venir a mi espacio? Y ahí te compartí, bueno, claro que sí, siempre y cuando lo que vayamos a hacer en ese espacio sea primero para bendecir nuestras vidas, porque cuando podemos recibir esas bendiciones nosotros primero, entonces podemos compartir y extender todo eso. Entonces le dije, yo estoy en total apertura para que fluya todo lo que en ese espacio tenga que fluir. Me encantó verte, de verdad, expandirte en todo esto. Te recuerdo en la segunda oportunidad que nos vimos, que me compartías que querías abrirte en un espacio como este. Y ahora verte materializándolo y verte crecer tanto en cómo te expresas, en lo que quieres hacer y continuar. Siempre he dicho, bueno, vale la pena abrazar los procesos de la vida desde la plataforma de, ok, esto es lo que me está pasando, ha venido a mí a sumarme a un aprendizaje, como todo lo que viene a nuestras vidas, es sencillamente para aligerar nuestro sendero. Al menos así veo la vida como un sendero donde nosotros elegimos recorrer, y dependiendo de las cosas que elijamos soltar, vamos a ir o más ligeros o más cargados. Entonces decirte ahora que te veo mucho más ligera. Entonces parece que en este sendero todos los aprendizajes que han llegado a tu vida te ha permitido trascender y caminar y disfrutar, señores, porque olvidamos eso. Olvidamos que todo lo que llegue, ya sea que lo etiquetemos como bueno o como malo, que es una percepción del lente que yo decido colocarme. Entonces, ese camino, si, por ejemplo, todo lo que hemos recorrido hasta acá, yo lo interpretará y mira, cuánto hemos compartido hablando, o me siento agotada de verdad de primero el trayecto y después de todo lo que hemos hablado, porque hemos hablado muchísimo. Entonces eso puede ser una interpretación que me va a traer malestar, pero si yo estoy abierta y he dicho, wow, qué maravilloso ha sido el recorrido de llegar hasta acá, conocer a las hijas de Ada, compartir experiencia con ella, que el pelo me brincar, estoy aquí toda llena de pelo, que el agua se llenó de pelo, que cambiarla, pelo por todas partes. Entonces lo que yo decida hacer con esto que me ha pasado hoy es lo que va a construir mi realidad. Entonces compartir eso también por este medio de decirte que todos tenemos situaciones y retos que hemos elegido transitar, pero depende de cómo tú elijas en tu vida abrazar esa situación. Entonces vas a poder o aprender o sufrir. Tú eliges. O esto yo lo tomo como, wow, tremendo aprendizaje. O, ay, mira, me estoy yendo de la patada
afectada, porque a mí es que siempre, desde el modo víctima, que es el modo... Ay, que yo tengo una mala suerte, que yo no sé por qué me pasa a mí, porque tiene que pasarme a mí, porque... Sin dejar al lado, ¿sabes, Ada, que a veces hay situaciones apremiantes y que las emociones quizás no hemos aprendido a sentirlas porque eso no se nos enseñó, más bien se nos enseñó a guardarla, a no expresarlas, a reprimirlas ahí, ¿verdad? Entonces, cuando yo estoy en apertura de, ok, es cierto, esto que me está pasando me duele, me incomoda, porque le tememos al sufrimiento, muchísimo, porque también nos hicieron sentir que el sufrimiento viene a transgredir nuestras vidas o a tirarnos, lanzarnos y maltratarnos, cuando realmente son aprendizajes de vida para dejar en nosotros la experiencia de seguir avanzando desde una mirada diferente, con más madurez. Entonces, yo siempre le digo a los consultantes cuando tú eliges esto que me está pasando o realmente lo veo en mi vida, o te convierte en un observador de tu vida, o sea, me salgo del papel, me permito primero sentir lo que me está pasando, porque sentir es bueno, o sea, me siento enojada. A veces yo le digo a mis hijos, en mi casa, nosotros abrazamos mucho las emociones y las expresamos. Hemos aprendido, ¿verdad?, a expresar abiertamente. Y a veces uno de mis hijos dice, oye, yo me siento frustrada, mamá. Ok, está bien, permítete sentirte frustrado, pero trata de que esa frustración no te lacere más a ti ni a nosotros que estamos aquí. Exprésala de la manera que tú quieras, o a mi hija que está entre la adolescencia y la juventud, ¿verdad? Ya ella sabe que un día que está muy enojada y nosotros le decimos, bueno, hoy las emociones andan por ahí revolteadas. Ella sabe que irse a su mascota y dibujar y expresar y dibujar la emoción le ha ayudado. Entonces de eso se trata las emociones, de me visitaste, ok, te reconozco, te siento, te abrazo, en vez de échate para allá. Me desagrado por sentir lo que estoy sintiendo, no. Pero no permita que eso permanezca por mucho tiempo. Ahí está la diferencia. Entonces luego de esto me convierto en un observador, y digo, ok, ¿para qué me visitó esta emoción? ¿Por qué me sentí allá? ¿Cuál es de mis versiones la que se está proyectando hoy? La que quiere salir y comunicarme que hay algo en el pasado que no pude resolver. Entonces ahora ha venido otra vez la emoción para que yo aprenda a gestionarla diferente. Qué bonito, ¿verdad? Cuando veo mis procesos de esa manera, y en vez de la víctima, y a mí, mira ahora esta situación, los 3 muchachos enfermos, todos los perros enfermos, se me dañó el carro. Yo siempre recuerdo a las personas con las que laboraba, que le decía, preséntame una solución. Ya yo sé que esto está sucediendo. ¿Cómo puede mejorar esta situación? ¿Qué hay acá? ¿Cuáles son los recursos que tenemos para hacerlo? Entonces, entiendo que la vida desde ese punto de vista puede ser más ligera. Claro, porque solamente a veces vemos el problema. El problema. Pero ¿por qué tú no te pones en lugar de lamentarte, de victimizarte, a decir, ¿qué me está enseñando esto? Sí. Pregúntale, ¿qué tú me quieres enseñar ahora? Sí. Bueno, mira qué pasa, ¿verdad? Es que acuérdate que no nos lo enseñaron. Ahora que estamos abiertos ante todas estas informaciones, que se está abrazando la idea de escucharte, de cuestionarte, pero crecimos en ambientes donde realmente se nos castraba en nosotros poder hablar y expresar lo que estábamos sintiendo. Entonces eso
esa castración fue lo que nos llevó a nosotros entonces utilizar otros recursos y otros medios de nosotros sí poder comunicarlo todo. O sea, no puedo expresarlo, pues lo hago a través de acciones. Mamá no me escucha, bueno, pues me enfermo, porque esa es la manera que los niños encuentran más fácil de que me presten atención. Y a veces crecemos igual, pensando igual, ok, a través de la enfermedad yo puedo llamar la atención de quien yo requiero que me la preste. Entonces, si eso me funcionó cuando pequeño, todavía tenemos que llorar, que quejarnos, porque una cosa es expresarnos para emitir mi voz y lo que estoy sintiendo, y otra cosa es hacerlo desde la queja. Bien. Entonces, pero también eso es un aprendizaje. O sea, también eso es un recorrido, porque hay quienes no han tenido la oportunidad de quien le acompañara a entender esto. Bien, que no es para juzgarlo y culparnos si quizá estas herramientas no están instaladas en nosotros, sino más bien yo decir, pero mira qué interesante, me abro a la verdad, me abro al conocimiento, me abro a aprender una nueva forma de relacionarme y relacionarme con otros. Entonces, porque a veces nos autocastigamos también por la manera en cómo nos conducimos. Pero somos niños ahí en ese inconsciente que es el que nos maneja, aprendiendo. Entonces esos son los procesos. Es que antes yo entiendo que había mucho sufrimiento y las personas simplemente lo aceptaban, se quedaban. Las mujeres, tener hijos, cuidar el esposo, cuidar los hijos, cuidar la casa, y la mujer era prácticamente nula. No había como esa apertura, no se podía hablar, no se podía expresarse, nada. Es ahora que en cierta forma se está empezando, ¿verdad? Sí. A abrir esa parte donde tal vez muchas personas nos van a escuchar ahorita y dicen, estas dos están locas. ¿De qué están hablando estas dos mujeres? Y es posiblemente porque no tienen tal vez este conocimiento o no se han dado la oportunidad de esa apertura, de poder pues entender muchas cosas. Sí, o darle la oportunidad a lo desconocido quizás. Mira, interesante ahora que tú mencionas esto del sufrimiento. Sufro y miento, ese es el sufrimiento. Yo sufro y me miento. Entonces sí es cierto que antes, como no teníamos quien nos dijera algunas cosas, sino que seguíamos un patrón heredado de nuestro transgeneracional y no nos cuestionábamos las cosas. Ahora qué bueno que ha llegado sabiduría, o ha llegado algunas personas que vamos a decir de grandes influencias, que han alzado su voz, y por eso se le está dando bastante importancia a algunos contenidos que antes eran muy juzgados. Antes eran contenidos que herejes, blasfemia. Entonces ahora, precisamente en toda esta corriente y cosmovisión holística integral, algunas personas de influencia que le ha funcionado salirse de la caja. Pero ya que mencionó holístico, hay personas que tal vez no saben qué es lo holístico. Bueno, explíquele un poquito para que vayan cogiendo como verdad. Un tema bastante amplio, pero para que lo puedas entender y aplacanar, no más bien. El holismo, una de las cosas que promulga
es que la mente, el cuerpo, el alma, las emociones, todo esto influye cuando algo está sucediendo en tu vida. O sea, no hace separación de, por ejemplo, hay X situación en tu vida que estás atravesando ahora, una enfermedad, por llamarle así, una enfermedad. Desde el holismo nosotros lo vemos como un mensaje del cuerpo para comunicar una emoción que se quedó atrapada y que no se pudo expresar y no se le puso o no se le buscó una solución, y ahora el cuerpo realmente te está diciendo que es el momento de buscarle una solución. Entonces ahí estamos viendo, empezamos a ver la solución desde la mente. ¿Ok? ¿Qué estás pensando? Porque lo que estás pensando es lo que está creando. ¿Qué estás sintiendo? Porque como siento y pienso, actúo. Como siento y pienso, actúo. Entonces proyecto hacia afuera una realidad. Y esa realidad, si realmente no me causa un bienestar, vuelve a mi cuerpo. Y si en mi cuerpo no le busco una solución, entonces se aloja en uno de mis órganos. Y ahí empieza un resentir que lo que hace es darte un aviso desde el órgano, porque ya el cuerpo ha entendido, ok. Entonces como que aquí se me presta atención cuando duele una parte del cuerpo, pues vamos a vamos a doler. Entonces, desde mi punto de vista, yo interpreto el holismo como esa mirada profunda, es esa mirada hacia la raíz. No me concentro en el problema, me concentro en lo que subyace un poco más en el fondo, desde dónde está viniendo eso que estoy sintiendo, eso que me está pasando ahora, desde dónde lo estoy somatizando. El holismo se va hacia el transgeneracional, no se queda solamente en la culpa de lo que yo pueda estar sintiendo por las cosas que me están pasando, sino que dice, ok, vamos a mirar un poquito más atrás. ¿Qué sucedió con una abuela? ¿Qué sucedió con una tatarabuela? Tatarabuela, con una bisabuela. Porque eso ha viajado hasta ahora, hasta ti, no para juzgar, sino para que tú abraces eso que ellos no pudieron encontrarle una solución y ahora tú decidas hacerlo diferente. Es como romper el patrón. Romper el patrón de una manera romántica. Sí, porque fíjate, a veces esa es la parte que viene como más dura a veces. Romántica, pero en cierta forma. Bueno, yo veo el holismo como pero miren que esos son los lentes que yo me Su pongo. percepción. Es mi percepción, porque es cierto que hay una parte que es fuerte y confrontativa. No quería decir la palabra fuerte, pero sí, es muy fuerte. Pero también eso depende de quién practica la disciplina. Como a mí me encanta este tema de llevarlo todo a la plataforma del romanticismo, porque me ha funcionado a mí llevar mis procesos acariciándome, hablándome bonito. Desde esa plataforma a mí me ha funcionado. Entonces yo a los consultantes siempre le comento, mira, que la primera parte o el primer reclamo es si eso le pertenecía a mi abuela, ¿qué tengo yo que ver con eso? Claro, mi amor, pero si eso corre en tus genes y gracias a eso hoy tú tienes unos bonitos ojos y en tu cabello así ondulado, mira qué lindo que te queda. Entonces de ellos heredamos cosas hermosas y también cosas que ellos no pudieron resolver. Y en amor recibimos eso porque es parte de mi historia. Cuando yo estoy de espalda a todo eso, entonces estoy de espalda a la vida también.
cuando me pongo a juzgar. Entonces, Cuando me reniego como a aceptar eso. sí. Entonces, el holismo lo que te dice, mira, corazón, vamos a ir a la raíz, porque en la raíz es donde empieza el meollo de todo el asunto. Vamos a ver qué era lo que estaban sintiendo allá. ¿Qué fue lo que tanto dolió? Que se quedó ahí en ese ADN y viajó hasta ti para que tú le pudieras dar una oportunidad de resolverlo con las herramientas que tú has tenido el privilegio de hoy tener. Eso me gusta del holismo, Ada, que abraza varias disciplinas. Tiene muchísimas herramientas. O sea, no te funciona esta herramienta, pues vámonos a esta. No eres compatible con esta, pues vámonos a esta. Otra cosa que me encanta también de esto es que dice que absolutamente todas las respuestas, la resolución a tus retos o a tus conflictos están dentro de ti. Todas. Sencillamente quien te acompaña, ya sea un psiquiatra, un psicólogo, un terapeuta, lo que hace es generar estímulos para que tú puedas ver esa información que por tanto tiempo la has tenido ahí encerrada, porque te dio miedo porque cuando estuviste ahí chiquito, pequeñito, aprendiste que si no te adaptabas a ese medio, entonces podías morir. Es una interpretación que viene, ahorita yo te contaba, Ada, es que tenemos el cerebro, acuérdate que el cerebro, nosotros realmente a nuestros inicios, el cerebro acá, el más viejo, el inconsciente, actuábamos y nos movíamos en manada. Y si esa manada te dejaba a un lado, entonces venían esas grandes fieras y te devoraban. Y el que la manada te dejara es una interpretación de muerte. Nosotros seguimos pensando igual. O sea, si yo no pertenezco aquí a mi familia, a este sector que elegí de amigos. Y ahorita yo te contaba también que cuando con nuestros formadores, con nuestros amigos, nosotros aprendimos a ponernos la máscara, donde ocultamos nuestra verdadera esencia, nuestra verdadera identidad, y que nuestras parejas son las que nos ayudan A quitarla. Por eso es que tenemos tanto conflicto, porque te invita, venga, quítate la máscara, que esta eres tú en verdad. Entonces, qué bonito, realmente, cuando nosotros podemos disponer de muchas herramientas que nos acompañen a quitarnos esa máscara que ya nos dejó de funcionar. Antes nosotros entendíamos que nos funcionaba, pero ya nos dimos cuenta de que mientras más me parezco a esa manada, mientras más voy perdiendo mi identidad, más tema y más retos estoy atrayendo a mi vida. Entonces podríamos decir, Jazz, que siempre en la familia, vamos a llamarle así, hay alguien que es quien viene a romper ese patrón. Sí, la oveja negra. Entonces, esa persona que viene a romper ese patrón que ya viene ahí de generación en generación, ¿esa persona es elegida o esa persona ya tiene eso, como dicen, o sea, ¿cómo sería? Esa persona que viene a romper ese patrón, que viene ya, ¿verdad? Incrustado, como te digo, en el ADN. Entonces, esa persona es la que elige romper ese patrón, o ya esa persona viene con eso integrado de que esa es la que va a romper ese patrón. O sea, bueno, ¿cómo mira, es eso? Desde mi punto de vista,
todos, absolutamente todos tenemos la oportunidad. Pero hay algo que yo creo, muy particular, no tiene que ser así, es que todos hacemos un plan álmico y en ese plan tú determinas cosas que tú vienes a hacer acá. Entonces, ¿cómo saber si quizás tú vienes a romper? Eso es de una manera muy particular, sí, pero sin embargo, sí sé que la oportunidad está abierta para todos. Sí, indudablemente. De hecho, nuestros antecesores sí rompieron con muchas cosas porque hemos evolucionado realmente. Antes habían atrocidades y secretos ocultos que sucedían en nuestros clanes familiares y que hoy ya, ¿verdad?, ha llegado ante nosotros otras realidades. Entonces ellos sí pudieron romper con algunas cosas, o más que romper, vamos a decir trascender. Ellos pudieron sí evolucionar, porque si no hoy estuviéramos todavía comiéndonos unos con otros. Ahora, sí es cierto que hay aquellos que vienen de una manera muy marcada con ese propósito de decir, yo voy por amor a mí primero, porque no es que también eso es muy del ego, pensar, yo fui la que en mi familia pude romper y vencer con todo. No, realmente lo hiciste primero tú por ti. Eso es maravilloso. Ya, miren, por acá ya empezamos a toser. Yo le dije a David ahorita, vamos a poner agua. Sí, porque ahorita se va a desatar la tos y todo. Eso sucede cuando van saliendo informaciones que requieren ser escuchadas, oídas y vistas. Empezamos a través, la tos es una forma de expresar. Lo que no puedo hablar lo expreso a través de la tos. O alejo a quien, depende de cómo sea la tos. Hay tos que son como ladridos, como aléjate, pero una forma de expresar también. Así, ya ustedes saben que aquí estamos siendo reales, aquí es fluyendo. Es como si fuera una conversación. Como si fuera, no, es una conversación. Sí. Lo único que ustedes después la van a ver. Se me olvida que la cámara está ahí. Sí, se me olvida. Pero es normal que lo único que estamos conversando y que tenemos que vernos a la cara. Sí. Cuando me acuerdo, miro acá, a la cámara. De la rosa. De la rosa. Ay, la rosa, que no la he soltado. Ahora dije, la voy a soltar porque estoy teniendo apego. Y la puse aquí en el lado. Entonces, fíjate, Ada, lo bonito de esto es yo preguntarme, realmente, ¿qué cosa de mi clan a mí me está impidiendo ir a la vida? Ser yo. A mí me da muchísima risa, de verdad, porque yo le comentaba a mi hija, todo lo que al clan le desagradaba de mí es lo que a mí más me encanta a mí, de mí. El cabello rizado, mi madre ha sido estilista toda su vida y antes mi cabello era perfectamente Vamos para allá, casi, para decirle cómo surge jazz. O sea, pues jazz, vamos a dejar eso entonces para la jazz de ahora. Vamos ahorita a decirle cómo surge esto ahora mismo, aquí en Siendo Real Podcast. Junta Distrital Juan López, rumbo al desarrollo integral. Alberto González, director. Y aquí en Siendo Real Podcast, que no se te olvide, ¿verdad? Buscarme, darme like, comentar, compartir, suscribirte y activar las campanitas de las notificaciones para que te lleguen estos contenidos que sé que van a ser para tu crecimiento, para tu aprendizaje y para que puedas ayudar a otras personas. Y quién sabe si en ese momento tú estás pasando por alguna situación
y por medio de Siendo Real Podcast, pues te dé esa lucecita para que tú puedas solucionar esa situación que tienes en ese momento. Y ahora nuestra querida Jazz nos va a dar un poquito de esa luz y un poquito de eso que ella tanto sabe y que yo espero que ustedes también la busquen. ¿A dónde, Jazz? ¿Dónde pueden encontrarte? ¿Dónde pueden comunicarse con Jazz? ¿Dónde pueden pero fácil. contactarte? En Instagram me pueden buscar como Yasmelda Hinoa, así, con Y, Yasmelda Hinoa. No se preocupe que va a salir ahí en pantalla. Pues ahí mismo. que va a salir ahí abajo. Ay, bueno, Ada. Entonces, miren, aquí estoy yo. ¿Se ven los perros abajo? No, ay, no se ven. Pero yo estoy acá porque ya nos descalzamos. Ahora sí se van a ver. Y yo estoy acá acariciándolos, recargándolos. Y esos tips que Ada quiere que yo comparta con ustedes ahora. Sí, porque ahora le vamos a dar así como un pequeño regalito. Porque quien da, recibe. Entonces, vamos a dar más. Vamos a dar más, pero no cosas malas. Vamos a dar cosas buenas y que te salgan de aquí, de aquí, de aquí, de lo más adentro, que te salga de corazón. Que des amor para que puedas recibir, que des de las cosas buenas que tú tienes. Así es. Porque a veces estamos acostumbrados a dar lo que ya no nos sirve. Entonces, eso no vale. Eso no vale. Da de lo que sí sirve para que puedas tener esa retribución. Entonces, ahora nuestra querida Jazz nos va a dar unos tips, pero que ella no le dice tips, sino PIT. Bueno, si le hemos colocado ese nombre, PIT, que son prácticas integrales o de integración diarias. Y Ana me dice, ay, Jazz, comparte unos de esos PIT. Y me ha encantado que Ada tiene uno de sus hijos caninos que se llama Joy. Joy, que en español, porque Joy, un ejemplo, es en inglés, y Joy en español significa algo. ¿Qué significa, mi amor? Es como felicidad. Es más o menos, sí, Joy. Entonces, aquí tenemos. Bueno, pues me ha llamado la atención de Joy que él empieza en forma de cámara lenta a acariciarse con las plantas y con algunas cosas que entienden que a él le da placer, ¿verdad que sí? O caricia, O realmente. Ese contacto. Pero es una cosa impresionante que no lo había visto en un perro. Es como en una cámara lenta que yo digo, pero ¿cómo él puede moverse así? Y tú puedes percibir ese disfrute que él tiene como al pasar. No, como esa calma, es como, sí. como esa relajación. Es como una especie de relajación para él y de a la vez él sentir como esa caricia. Y mira que lo que él está haciendo es recargándose cuando él va a las plantas. Entonces les cuento que siempre que nosotros podamos introyectarnos en la naturaleza, mira, ahí tú no tienes que hacer nada más que caminar. Antes, primero pedir permiso. Yo siempre comparto esto cuando alguien entra a tu casa que tú no conoces y entra de un pronto a tu casa. ¿Qué tú haces, Ada? Como que te asusta o reacciona y cuando te asusta, tú desprende de ti un químico, ¿verdad? En el caso de nosotros, para autodefendernos, así mismo lo hace la naturaleza también. Cuando entramos a sus espacios, recuerden que la naturaleza es toda una comunidad donde también hay individuos, claro que sí, y hay toda una población ahí también viviendo y ellas sienten
sienten nuestra vibración, siente todo acerca de nosotros. Entonces, cuando nosotros nos introyectamos en la naturaleza desde esa intención de sanar, de drenar, de ver con tranquilidad qué es lo que nos está sucediendo, de encontrar paz, o todo lo que tú quieras, ella te recibe. Y sencillamente tú no tienes que hacer nada. Hay algo que me encanta cuando hay mucha concentración de árboles que se llama las vitaminas del aire. Esas vitaminas, señores, son libres de costo. Son Y es una gratis. sustancia que se desprende de esa concentración de árboles que se traduce en bienestar para nosotros. Y el solo hecho de tú respirar intencionalmente, inhalar y exhalar, ya, ahí te vas calmando. Y si a eso, Ada, tú le agregas, oye, la mejor terapia, de verdad. Por eso todos nuestros acompañamientos procuramos que sea al aire libre, caminando. Si a eso tú le agregas que te vas a descalzar. Y Señores, aquí empiezas. estamos Sí, nos descalzamos. miren, nos quitamos los zapatos. Sí. Entonces, mantenerte descalza en tu casa, no solamente cuando vayas a esos espacios verdes. Cuando tú sientes que estás muy cargada o cargado, quítate los calzados. Nuestra estructura, nuestro físico, miren, por eso nuestros deditos eran así, abiertos, realmente. Y encerrarlo en esos zapatos, solamente eso nos da estrés. Cuando tú sueltas esos calzados, también suelta los calzados mentales, los calzados emocionales. Cuando tú te estés quitando tu calzado ahí, que pienses, wow, mira, aquí me estoy quitando el calzado emocional, el mental, todo lo que traigo encima. Esa sola intención ya va soltando cortisol ahí. Entonces, cuando tú vas, estamos en la naturaleza también, ¿verdad? Te descalzas y empiezas a hacer grounding, a conectar con la hierba, con ese pasto o con las hojas que han caído. Paréntesis, grounding es cuando Ah. tú estás descalzo y caminas Sí. en la hierba. Ajá. O en cualquier estructura, por ejemplo, puede ser en las hojas secas, en esos palitos que caen. Caminar en la arena sirve. Sí, Cuenta como sí, grounding. claro. O en la tierra. O en la tierra también, y enterrar tus pies en la arena A mí y me en la encanta. tierra. Eso te ayuda muchísimo. Te voy a compartir las tips que tú puedes utilizar de manera fácil. Abrazar el árbol. Wow, divino. Recientemente estábamos en un sendero y alguien que ahí estaba cuando pudo extraer una información desde su ADN, algo que había viajado por mucho tiempo en su transgeneracional, y nos topamos con un hilo largo, y estaba enredado entre una rama. Eso es lo bonito del sendero, que aparecen informaciones y que tú sientes hacer algo con eso que ves. Entonces, esa alma y sintió desenredar eso del árbol y ahí pudimos sentir cómo habían cosas de su árbol que se había desenredado ese día y eso la trajo a una explosión de emociones y su instinto fue abrazar el árbol. Y ahí yo le decía, abrázalo fuerte, recuéstate. Él sabe lo que está sintiendo ahora y es real. Los árboles pueden sentirnos, ellos pueden transmutarnos emociones, igual que nuestros mascotas también lo hacen. Entonces, eso es algo que puedes hacer cuando estás muy abrumada. Puedes ir a la naturaleza y solicitar asistencia, solicitar sabiduría, que se abra absolutamente todos tus espacios mentales, físico, emocionales, y ahí vas a encontrar paz. También, puedes, el sol, miren, el sol, mi gran aliado.
Siempre, desde siempre. Este color, mi madre, es una de las quejas de mi madre. Cuando alguien tiene mucho que no me ve, yo ando de paseo con mi madre y ella le dice, y mira cómo está de morena, porque tú sabes que ella es así de morena. Y yo feliz. Con color. Ay, feliz. Porque todos los días, mi amanecer y mi atardecer es recibido o despedido con la luz solar. Creo mucho en lo que el sol puede hacer en nuestras vidas y más cuando ha habido una carencia paterna en el hogar. El sol viene a darte esa energía paterna que estuvo ausente. Entonces, ponerte de espalda al sol cuando estamos muy triste, muy desesperado, muy cargados, ponernos de espalda. Ay, sí, puedes expresar tus emociones tranquila. Hazlo. Claro, estamos siendo real, ¿verdad? Siendo real. Claro, no importa. Si tienes que salir y pasar por enfrente de las cámaras, sal. Está bien. Bien. Ok. Bien, entonces, cosas que suceden, y yo le decía ahorita, nada, lo que pasa, no lo edites, déjalo así. Sí, estamos siendo aquí real. Detrás de cámara, siendo real. Que esto es lo que pasa en la vida, nada. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a querer ser perfectos Y a editar toda nuestra y a vida. querer tapar los errores Oh, sí, pero eso y a está querer tapar lo que pasa. claro. A que los demás vean que no, que nuestra vida es perfecta. Y eso es mentira. Lineal, estructura y eso, ¿no? Eso es mentira, es desgastante, eso Ujú. enferma, Ujú. eso te reprime, eso, Sí. bueno, Así que de mi parte todo puede dejarlo. que así. todo fluya, Ah. que nada influya. Sí, ¿qué es lo que está pasando ahora mismo? Alguien está tosiendo, pasa algo, andan los pelos del pelo por aquí por todas partes. No, entonces eso es lo que está sucediendo aquí ahora. Sea más real. Entonces, esa recomendación es muy buena, la del sol. El agua. Los cuerpos de agua, irnos a cualquier tipo de cuerpo de agua vivo, que no esté Río. estancado, Mar. río, mar, donde quiera que el agua esté fluyendo, hasta en tu casa. Señores, el En la bañarnos, ducha porque el agua está fluyendo, Sí. está saliendo, se está yendo por un conducto, entonces está oye, fluyendo. ese día que tú tienes la cabeza caliente, éntrate debajo del agua y dile, mira, bendita agua, que todo lo que aquí me está carcomiendo se vaya. El agua, ese solo hecho te drena, te descarga. Señores, que también eso nos enseñaron, que los recursos para autogestionarnos y traernos bienestar son costosos o inaccesibles para algunos. No, nosotros tenemos más recursos que retos a trascender. Siempre comparto esa frase. Entonces, el agua es un tremendo recurso. Solamente tú estás en tu trabajo y está cargada, mira, entra la mano debajo de la pluma ahí, y va sacando todas esas emociones. En el trabajo, descálzate. Cuando te sientes, descálzate, quítate los calzados, sacúdete. Ayer casualmente yo lo hice. Miren, una cosa. Y puse los pies en el piso y bueno, me estaba orinando. Y yo dije, bueno, el piso está limpio, no había nadie aquí. Cogí y me fui descalza. Sí, sacúdete los cabellos. Miren, aquí se atrapan muchas emociones, muchas cosas en los cabellos. Sí, entonces sacúdete los cabellos. Por eso a veces tú haces así, te rascas la cabeza, te sacudes el cabello. Entonces hay muchas herramientas. Esos días que tú sientes que estás en oscuridad, ve y cómprate un velón con olor y prende una luz intencionada. Esta luz la intenciono para traer luz a mi vida. Sencillamente, y déjala ahí prendida esa luz, iluminando tu camino, iluminando tu día. Así de sencillo, baila.
No hay una cosa más poderosa como el baile. El canto. Mover los hombros y las caderas, donde más emociones se acumulan. Mueve las caderas, que no se me vaya a hacer una mañana. Mueve los hombros, las caderas, baila. Pero cuando te invito a bailar, no es ese baile estructurado que estamos acostumbrados. Es esa danza natural de nosotros. A veces mis hijos se ríen muchísimo y me dicen, mamá, ¿y tú estás bailando? Digo yo, sí, ese es mi baile. Siempre yo creí en bailar, como no me importa, ese es mi baile. Ay, que el merengue se baila así, ¿quién dijo? Después podemos hablar de eso, cómo nos estructuraron hasta a través del baile, porque antes el baile, la danza era una conexión con nosotros, con nuestro cuerpo. ¿Un ritual? Sí, se usaban incluso las danzas para rituales, pero el baile es una conexión con nosotros y con nuestro cuerpo. Entonces cuando tú puedes mover y bailar intencionalmente, eso es vida. Eso es cantar, como tú dijiste, son cosas fáciles que podemos implementar en nuestros día a día. El yoga, a donde quiera usted ve prácticas de yoga, practique el yoga, es bueno. Respirar profundo. Que yo no sé respirar, no, pero nosotros nacimos respirando. Es solamente inhalar fuerte, fuerte, fuerte. Y dejo salir. Usted, el día del Day Pass, hicieron la respiración 4x4. Ay, esa es muy buena. Sí, inhalo contando en 4 en mi mente, retengo la respiración contando en 4 y voy dejando salir lentamente contando en 4. Se le llama respiración 4x4. Pero si se te olvida, mira, recuerda inhalar fuerte y que cuando vayas a exhalar sea lento, lento, sí. Y si lo haces, una técnica, señores, que solamente esa técnica te ayuda a regular muchísimo el sistema nervioso y sobre todo el nervio vago, es observar tu respiración. ¿Por dónde respiras más? ¿Por la nariz o por la boca? Debemos respirar por la nariz. Porque por la nariz el sistema no se estresa. ¿Bien? Porque es el ritmo natural. Para eso tenemos la nariz. Entonces, el solo hecho de tú empezar a observar y respirar por la nariz nada más, eso calma tu sistema nervioso. ¿Bien? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, señor. Esas son de las más fáciles. Sí, que tú pero es posible que cuando ya usted esté viendo este contenido, es posible que nuestra querida Jazz pues me mande par de pits. Ay, sí. Y yo las coloque donde usted pueda implementarlas en su vida. Ay, o sí. que usted pueda integrarlas. Porque se llaman PIT porque es práctica de integración diaria. Y que son fáciles. Que son fáciles, sí. Pero que así como son fáciles, le van a hacer la vida más fácil. Sí, porque acuérdate que este viaje es de nosotros abrazar nuestras sombras, expandir nuestra luz para caminar más ligeros. Señores, y así como ustedes ven a Jazz hoy, hay una Jazz anterior. Hay una Jazz anterior. Entonces, en este momento, ella nos va a decir quién era Jazz anteriormente, quién es Jazz ahora y por qué este cambio de Jazz, la que era allá, la que es hoy. Bueno, es un testimonio súper largo, una vivencia súper larga.
Pero unas de mis versiones, porque han sido muchas versiones, todas abrazadas, aceptadas desde mi consciente, porque deben haber algunas que están en el inconsciente, ¿verdad? Que todavía quizás falta darle esa contención y ese abrazo. Pero antes de entrar en el contenido holístico, una de las cosas que hacía en el momento era dedicarme a la consultoría de imagen o asesoría de imagen, vamos a decirle de esta manera para que ustedes la puedan entender. Antes de la pandemia, uno de los negocios en el que me desarrollé era en una tienda de ropa para mujeres. Y cuando inicié ese negocio hace muchos años, abracé lo que era la asesoría de imagen, porque siempre me ha gustado hasta este momento, porque recuerden que siempre vamos evolucionando y abrazando algunas versiones, pero una de las cosas que me ha acompañado en todas mis versiones ha sido ser apasionada, muy apasionada en lo que hago. Procuro que lo que yo haga sea porque lo hago en ese momento y desde ahí me doy por completa, abrazando eso donde estoy acompañando a quienes me debo acompañar en ese momento. Entonces, cuando las chicas iban a la tienda y preguntaban ¿qué me pongo? ¿Cómo me queda esto? Yo siempre les decía, bueno, no te queda muy bien. O qué bonita te queda. Trataba de ser en ese momento lo más real posible. Y un día recuerdo que mi mamá me dijo, oye, tú te vas a quedar sin clienta. Si tú le sigues diciendo, porque teníamos varios maniquí, y cuando tú entras a una tienda, tu percepción es que la ropa te debe quedar como ese maniquí. Pero cuando ellas se veían en el espejo, no era como no era muy real. Y yo era muy sincera y le decía, ay, no te queda bien. Entonces mi madre me dijo, tú tienes que buscar la manera de darle una orientación. Y yo dije, pero es cierto. Y desde entonces empecé a nutrirme con contenido. Tiene que ver con la consultoría. Sí, y ahí me fui realmente involucrando. Pero detrás de eso, señores, es una lealtad familiar. Porque en mi clan familiar hay muchos artistas, arquitectos, diseñadores, estilista, personas que diseña ropa, costurero, hay de todo. Entonces es porque un clan que viene a dar una información. Y después fue que pude darme cuenta que todos esos procesos eran parte de una lealtad, ¿verdad? Familiar. Y ahí estaba yo ya adentrándome en el mundo de la moda. Bueno, no digo de la moda, porque no. Siempre tuve, la asesoría de imagen es muy relacionada con la moda en algunos países, pero yo llegué a certificarme en un país donde es visto desde un punto, digo yo, más humano, más responsable, que ahí fue donde yo caí en este mundo. Sacarle partido, se podía llamar, sacarle partido a quien uno es, dependiendo de cómo uno se vista. Ahora voy para eso. Que eso fue lo que hizo el clic en esta Yasmelda que en esta versión está abrazando. Entonces, ¿qué pasa? Yo siempre he sido como muy curiosa. Me gusta indagar, me gusta nutrirme. Y yo dije, empecé a nutrirme de informaciones, a certificarme en escuelas que para mí yo entendía que podían brindarme esa información que yo requería para acompañar a esas mujeres. Pero cuando yo recuerdo que en una de esas certificaciones yo le dije al maestro, que fue una escuela de moda precisamente, yo le dije, y ya, esto era todo. Porque yo decía, no, pero esto es muy nada más estético, esto es muy superfluo, esto es muy superficial, o sea,
aquí debe haber algo más. Entonces fui buscando, ahí fue cuando yo me abrí a salir de República Dominicana y para no hacer muy largo el cuento, ahí caí en una escuela que yo soñaba ir con un formador que es la escuela pública en México. Me encantó ahí estar con ese caballero Álvaro Córdoba, que es una persona de mucha influencia en el mundo de la asesoría de imagen. Tuve el privilegio de tener allí maestro con una cosmovisión un poco más pegada de lo que yo pensaba que debía ser la asesoría de imagen, sin ánimo a criticar, ¿verdad? Porque todo es como debe de ser. Aquí tuve buenos maestros y recuerdo una gran maestra también que me tocó en República Dominicana. Ella está en Santo Domingo. Para mí fue alguien también de mucho valor, sí, la recuerdo con mucho amor. Y cuando allá estuve en esta formación, el maestro dice que hay algo que se llama esencia. Y yo dije, ¿esencia? ¿Qué es eso? Y que lo primero que debíamos hacer cuando lleváramos a cabo una asesoría de imagen era descubrir cuál era la esencia de la persona. Y desde ahí hacer todo el trabajo que continuaba en el cuerpo. Señora, y esa palabra, eso dice, y ahí ellos tenían otras formaciones un poco más profundas y yo me fui entrando hasta que llegué a este contenido donde me decía y me explicaba el por qué nosotros nos habíamos despegado y olvidado de esta esencia. Pero ¿qué pasó en todo esto, mi querida? Resulta que yo en cada práctica, yo tuve la bendición de que ya yo venía con la práctica y eso me hacía más fácil como entender el contenido. Y yo decía, pero ven acá, todo esto que yo estoy llevando a la práctica, yo siento que las personas aún de esa manera se sienten muy tristes. O sea, aplicando todo este contenido, las mujeres que vienen para sentirse mejor a través de su apariencia, no pasa nada. Siguen sintiéndose igual. Vacía. Se sienten vacía. Mira, Ada, yo visité muchos closets. Tuve la bendición y el privilegio de ser acogida en la asesoría de imagen. Inmediatamente empecé a compartir esto. Caí en un rubro que era muy solicitado y en el rubro en el que trabajaba mayormente eran mujeres que se hacía llamar exitosa. Pero todo eso viene por el constructo que tenemos de lo que es el éxito. Y yo empecé a preguntarme, ¿cómo es esto? Aquí le estamos aplicando todo el programa de asesoría de imagen. Yo tuve la oportunidad de elaborar un programa de asesoría de imagen que empezara primero a mirarte a ti. Lo primero que yo decía, antes de tocar tu imagen física, requerimos tocar tu imagen interna, tu imagen integral. Pero me di cuenta, después de un tiempo de todo esto, que me di cuenta que había algo más, ¿sabes? Que no era suficiente. No era la ropa. No era la ropa, ni siquiera era la parte de la esencia. Aunque tú le dijeras a ella que había una esencia que abrazar, una esencia que acompañar, había algo que no le permitía acceder y vivir ese contenido. Entonces yo decía, aquí hay un marco, aquí hay algo más profundo realmente. Sí, yo siempre muy curiosa y no te puedo contar todos los países que visité por globalmente, porque no viajando presencialmente, sino globalmente. Con decirte que llegué hasta Jerusalén a tomar una formación, llegué hasta la India, o sea, llegué a consumir buscando la verdad, pero no solamente era la verdad de ellas, se trataba de mi verdad.
usted andaba buscando su verdad. Mi verdad, realmente. Pero en cierta forma lo estaba disfrazando que estaba buscando la verdad de esas mujeres. Exactamente. Pero era la suya. Era la mía. Y todo esto era buscando la verdadera Yasmelda, la esencia de Yasmelda, que no la entendía a través de todas esas vidas que llegaban a mí era un reflejo de lo que había en mi mundo. Entonces yo siempre fui alguien como muy, vamos a decir, de fluir. De no complicarme con la vestimenta. En el mundo de la asesoría yo tenía que andar con tacones, nunca rígida, porque ahí yo le decía a la persona, yo subía muchos escenarios donde se requería rigidez. Cierto código de vestimenta. Sí, total. Yo recuerdo que la última vez que me contrataron en un rubro que no lo voy a mencionar aquí, me dijeron que la charla que yo tenía que impartir tenía que ser cómo enseñarle a esos profesionales ser sofisticados y ser refinados. Y yo les dije, ay, bueno, hay un tema con eso, porque realmente enseñar eso es posible, pero no es lo real. Eso enseñarlo es para alguno abrazar su esencia, pero no todo el mundo le interesa ser refinado o ser de cierta manera. Imponer eso no es lo que va conmigo. Sí puedo conversar de que tú puedes abrazar ciertas versiones en cierta parte de tu vida, pero que eso no es una etiqueta que te debe definir ni hacerte comportar diferente a quien realmente tú eres. Y ese rubro dejó de contratarme. Jamás. Lo perdió todo. Ay, me iba muy bien realmente ahí, lucrativamente. Pero me empecé a sentir mal, Ada, porque estaba compartiendo algo donde yo empecé a entrar en conflicto conmigo misma. Porque no se sentía cómoda. Sí, de hecho, una de las cosas que más me buscaban era para hacer la colorimetría, donde la colorimetría a veces te enseña de que hay colores que solamente tú debes abrazar para poder verte mucho más luminosa. Es real que hay colores que nos favorecen más, pero resulta que yo misma había una paleta que no eran los colores que a mí me gustaban. Entonces yo decía, ven acá, entonces estos colores que tanto me gustan, que son lo de la naturaleza, el marrón, este tipo de amarillo, y son los colores que realmente debo dejar de usar, o tengo que hacer un mapa mental. O sea, que esos colores no, según la colorimetría, no le favorecen. No, porque no emiten, los colores emiten luz a nuestro rostro y lo hacen más armonioso, es verdad. Pero estudiando la esencia, estudiando más profundo, sí pude descubrir que cuando tu alma puede brillar, todo eso pasa desapercibido. No importan los colores que uses. Mira, porque puedes vestirte refinada, puedes vestirte con los accesorios más trascendentales o más, con la ropa más en moda, más, ¿cómo podríamos decir? Prolija. Si adentro tú estás triste, estás desconectada, estás vacía, tu niña interior está amargada, eso se va a extrapolar, se va a proyectar. Ese fue mi descubrimiento en todo ese andar en la asesoría de imagen. O sea que se podría decir que por medio yo te lo de estoy esto, contando corto porque se puede extender todo esto. Pero por medio de esto, claro, de ese mundo, vamos a llamarle superficial, sin ofender, ¿verdad? Ni sin juzgar. Yo entiendo que se puede lograr, Ana. Se puede lograr realmente porque la asesoría de imagen cuando se lleva a lo integral es muy bonita, pero el tema es
cómo esa herramienta la aplico en mi vida. Porque si lo hace desde una manera superficial, va a ser superficial. Pero realmente ayudan los conceptos, Es que ahí es que está el detalle, que la mayoría de personas lo que quieren es apariencias, pero se olvidan de cómo se sienten. Sí. De que, ok, me puse una ropa súper costosa, me puse una ropa que es posible que me quede bien, donde yo quiero encajar en cierta sociedad. Sí. Pero en el fondo hay personas que llegan a su casa y se sienten totalmente vacías, aún teniendo esa ropa elegante, aún teniendo esa ropa de marca. Porque son estímulos externos. Exactamente. O sea, la ropa es una extensión de quien tú eres. Como tú te vistes, la vestimenta es una expresión. O sea, todo esto que yo estoy usando ahora tiene un simbolismo para mí. Tiene un significado. Ajá, sí. Entonces, pero cuando yo llevo esto a un plano más integral, más noble para mí, sí es funcional. Todo es funcional de acuerdo a cómo al uso que tú le des. Bien, ahí es donde cobra el poder. Pero es interesante, Ada, cómo lo que a mí más me hizo puff fueron dos casos. Yo tuve digo privilegio, es porque pude adentrarme en esas aguas y ahí yo pude conocer que lo material, tanto como tú tener cosas materiales como no tenerlas, si eso tú no lo llevas en un equilibrio en tu vida, realmente te va a desequilibrar. Entonces, fue interesante cómo yo recibí dos casos de dos almas que iban a recibir el premio como una de las mujeres más exitosas en República Dominicana, de una revista muy famosa que no voy a mencionar los nombres, porque una vez lo mencioné y capaz se fueron a buscar quiénes eran ellos. Y no se trata ni de señalar, sino de traer la información acá, el mensaje, el aprendizaje detrás de eso. Y se denominaban las mujeres más exitosas y ellas no pudieron tomar la primera parte del programa, que era la esencia, la de abrazar tu esencia, porque se sentían muy tristes, se sentían muy mal con su esencia verdadera, se sentían mal con sus cuerpos, con todo. No se aceptaban en cierta forma. Entonces, el trabajo de una sí se pudo hacer con la salvedad de lo que estábamos editando, era quien ella no era. Y la otra decidió abandonar a todo porque no se sentía que realmente merecía ese premio de ser la mujer más exitosa, porque fue sincera con ella misma. O sea, abandonó. Sí. No recibió el premio. No, porque fue valiente. Sí. Y sincera. Sí. No entonces, realmente deseo, porque perdí después contacto. Cuando yo vi estos dos casos, yo dije, me desinteresa seguir editando vidas, porque no me toca a mí realmente a crearte la conciencia de que, porque hay un respeto en todo esto, ¿verdad? Cuando tú estás lista para abrazar quien realmente tú eres, que no es un tema de la noche a la mañana, eso es de todos los días. Un proceso. O sea, eso es un proceso. Se trata de que cada día tú te vayas quitando más capa. No es que ahora mismo ya, sí, ya. No, es todos los días quitarme capas. Se me pregunta Yasmela, todavía a Yasmela le falta quitarse muchas capas. Claro que sí. Pero cada vez más me siento más en paz con lo que estoy abrazando y atrayendo a mi realidad. Bien, aceptándome los procesos, abrazando el pasado. Entonces, yo dije,
como no es a mí que me corresponde realmente descubrir o decirle a ellas, deja que fluya, ¿no? Déjalo fluir. Ay, porque aquí estamos fluyendo. ¿Para qué pusimos? Y señores, aquí en Siendo Real Podcast, hoy ha sido un contenido súper nutritivo, tanto para mí como para ustedes que lo van a ver en sus casitas. Recordarles que los domingos a las 12 del mediodía usted podrá encontrar este contenido en el canal de YouTube Siendo Real Podcast. Si tienes algún tema que también te gustaría que aquí te traiga, pues solamente debes escribirme por el mismo canal de YouTube, por mi Instagram personal Adamilk80 o por la página de Siendo Real Podcast también en Instagram. Aquí trato de llevarles temas que le puedan ser de ayuda, de provecho, de motivación o de que en algún momento necesites tal vez alguna palabra y que aquí pues cuando viene a ver la puedas escuchar. Ya para culminar, nuestra querida Jazz pues les va a decir ya por último un poquito, un consejito, algo pues que les salga. Bueno, ahorita quedamos como en el medio ya de terminar cómo fue que pasé. Quisiera terminar esa parte para que las chicas no se queden. ¿Y qué pasó? Aunque aquí nuestra querida Jazz, en el otro segmento de historias que inspiran, más adelante nos contará su trayecto, su historia. Porque le contaba, Ada, ese brinco que di de la consultoría de imagen a las terapias holísticas realmente es un testimonio sumamente largo, pero finalmente lo que me colocó acá fue entender que hay raíces, hay situaciones profundas en nuestras vidas que ver, que visitar, y que si eso no se aborda en el momento en que estamos listos para verlo, entonces esas informaciones realmente no nos va a permitir fluir en la vida desde quien realmente somos. Entonces, cuando descubrí eso, Ada, cuando se me presentó esa información a raíz del caso pasado que te comenté, donde yo decidí y dije, bueno, realmente me interesa más acompañar a las personas a que puedan ver su imagen interna, a que puedan ver quiénes ellos realmente son y que luego, si desean, puedan dar el paso de empezar a decorar este cuerpo que es hermoso y sagrado, porque no es que, por eso te decía ahorita, no es que no sea importante nosotros abrazar, el cuerpo es un gran aliado que hay que mimarlo, cuidarlo, vestirlo y añoñarlo y darle también esos gustos y placeres con esas cosas que nos gustan cuando lo hacemos desde esa plataforma de quienes realmente nosotros somos. Entonces sí, esas orientaciones van a caminar en congruencia y en armonía. Entonces, ¿qué sucede, Ada? Cuando yo empecé a compartir el contenido interno y a desarrollar la asesoría de manera interna, resulta que ya no había necesidad de ir al físico, porque ya ellas empezaban a brillar con luz propia. Eso era lo bonito. Entonces, por eso cada vez más me fui adentrando en cómo seguir embelleciendo el interior. Y cada vez más me atraía a consumir lo que era un contenido holístico, una disciplina diferente, hasta que esto se conformó un gabinete completo de disciplina
que primero trabajó en mi vida y me ayudó a verme a mí y todo el testimonio que se despliega detrás de todo eso, que vamos a volver después a contarlo. Pero cortando todo eso y yendo a esta parte final, es decirle a ustedes que solamente cuando realmente puedas verte, abrazarte, contenerte, ese pasado sencillamente o esas sombras que te acompañan, darle esa inclusión en tu vida y llevarla a la luz y poder despejar un poco el camino y de una vez por todas en el espejo puedas decir, esta soy yo, me abrazo con mis sombras, con mis luces y ahora emprendo un camino de caminar juntas a ellas, no para juzgarme o juzgar quienes me antecedieron, sino más bien siempre enfocado en lo que me favorece a mí, en lo que es idóneo, en lo que es armónico. Cuando logres hacer eso, más que quitarte y tratar de esas heridas, caerle encima, es abrazar esas heridas de la niñez, es abrazar eso que tanto nos dolió, es buscarle y colocarle a eso un lugar y que ya esa herida y todo eso ahora te sirva como un escalón para el próximo paso. Que lo próximo que me toca liberar, soltar y dejar para que mi sendero sea más ligero cada vez más, con menos carga, con menos culpa. Y desde ahí realmente te aseguro que vas a poder abrazar quien tú eres y los demás van a ver eso. Y desde ahí la vida empieza a florecer, empiezas a construir realmente una realidad mucho más expansiva, más exponencial, mucho más congruente y apegada a quien eres. Wow. Esto es Siendo Real Podcast. Esperando que vayan, mejor dicho, a entender un poquito más de las cosas de la vida, que las cosas a veces queremos buscarlas fuera y lo primero que debemos hacer, como dijo Jazz, es buscarlas dentro de nosotros, entender que cada quien tiene su luz propia y que no necesitamos opacar la luz de los demás para que la de nosotros brille. Al contrario, si tú brillas y el otro que está a tu lado brilla, entonces vamos a armar una super luz, así como el sol, que nos ilumina a todos y que no tiene que opacar a nadie para brillar. Entonces, si todos juntamos esa lucecita que tenemos aquí adentro y todos la encendemos, es cuando vamos, para poner un ejemplo más palpable, cuando hay a veces conciertos que dicen, el artista dice, enciendan todos la luz de su celular y eso se ve hermoso porque todos esos flash están encendidos. Eso podemos hacer nosotros como personas. Entonces, busca esa lucecita. Si la tienes apagada, busca herramientas para que esa lucecita vuelva a encender y a iluminar. Primero te iluminas tú para poder iluminar a los demás que están a tu alrededor. Y esto ha sido todo por hoy en Siendo Real Podcast. Bye, bye. Bye.